Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Buenas tardes a todas las personas hermosas que nos están escuchando en este momento. Le bendecimos de una manera especial. Deseamos de que Dios le acompañe en este sábado 29 de diciembre. Sábado 29 de diciembre. Esta tarde estará compartiendo palabras con ustedes nuestro querido hermano Nicanor, nuestro querido hermano Sandy y este servidor Romani. Vamos a estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Muy buenas tardes, mis hermanos. Muy buenas tardes, gloria al Señor. Nos sentimos más que contentos en esta tarde, más que bendecidos con Dios por permitirnos una vez más estar en este lugar. Gloria a Dios, con el propósito de edificar, con el propósito de bendecir la vida de los oyentes en cualquier parte del mundo que se encuentren por medio de la emisora Jesús Radio. Estamos aquí para bendecir tu vida y te pedimos que nos pueda dedicar un momento para escuchar palabra de vida. Gloria al Señor, bendito es el nombre de Jesús. Así es, estamos aquí para bendecir y edificar a cada oyente, y que este momento, este ratito que vamos a estar con ustedes sea de buen provecho y edificación para su espíritu, en el nombre Amén. Poderoso de Jesús. Así es, mis hermanos. Hoy queremos tratar de compartir con ustedes hoy una palabra. Queremos que a medida que la vayan escuchando se vayan edificando con ella, pero que también traten de tener su Biblia muy cerca para que puedan ir edificándose y vayan no solamente lo que plasmemos a través de lo que expresemos por esta plataforma, sino que también ustedes mismos puedan ser, confronten lo que nosotros digamos y vayan edificándose en la fe. Si compartimos un versículo bíblico, vayan a su Biblia, también lo busquen, y quizá el Espíritu Santo no simplemente te detenga en la enseñanza que estamos dando ahora, sino que conjuntamente en ese capítulo tú puedas obtener más enriquecimiento a nivel espiritual. Le bendecimos de una manera especial. Es para nosotros un placer poder estar con ustedes otro sábado más. Hoy vamos a estar compartiendo bajo el tema que ustedes lo ven en pantalla ahí mismo. Lo están viendo en pantalla: traicionado, no derrotado. Amén, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Y queremos dar lectura, amado hermano, en el libro de Génesis capítulo 37, donde vamos a desarrollar este tema, gloria a Dios, que es de gran bendición para nuestras vidas. Aleluya. Amén. Queremos leer bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosles y echémosles en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galat, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e
e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosles a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Wow, Jesús. Padre, gracias, Señor, por por tu esta palabra. palabra, Dios, Bendecimos tu nombre, Jesús. que ha sido leída. No la bendecimos porque ellas son Gloria a benditas, Jesús, Dios. santo eres. Padre, que sea tú ministrando los corazones necesitados en esta hora, Dios, y fortaleciendo al débil por medio de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Amén. Jesús. Amén. Así vamos a iniciar esta programación con el tema traicionado pero no derrotado. Y vamos a comenzar a hacer una pequeña introducción de lo que es este joven llamado José, Amén. donde su madre se llamaba Raquel. Este joven, que era hijo de un hombre muy amado por Dios, que respondía al nombre de Jacob. Pero esta familia, la que era Jacob, tenía 12 descendientes, tenía 12 hijos. Uno se llamaba Rubén, el otro se llamaba Simeón, Leví, Judas. Cuando vamos diciendo estos nombres, usted se va a ir familiarizando. ¿Por qué? Porque cuando usted comienza a recorrer la Biblia desde el Génesis, usted se va a encontrar con 12 tribus. Y usted va a comenzar a escuchar los levitas, y va a comenzar a escuchar el pueblo de Judá, y va a preguntar de dónde surgen estos nombres. Estos nombres surgen de los hijos de Israel, como así ya Dios le cambia el nombre, que era Jacob, y le pone Israel. Amén. Y tenía estos hijos, el primero Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón. Los hijos de Raquel eran José y Benjamín. Benjamín era muy amado por José. También tenemos los hijos de Bilha, que era Dan y Neftalí, y los hijos de Silpa, la sierva de Lea, que era Gad y Aser. Entonces estos eran los 12 hijos de Jacob, y queremos hacer esta introducción para que entiendan más o menos de dónde viene Jacob. Y como comenzamos leyendo, traicionado pero no derrotado, mis hermanos, es bueno destacarle a la audiencia de que a José este capítulo bíblico nos enseña cómo él se le vende, cómo los hermanos por ciertas envidia que le llega al corazón, puesto algunos sueños y revelaciones que este joven comienza a recibir, dice este capítulo bíblico, comienza a crearse cierta envidia en los hermanos, y estos que yo le mencioné ahora son los que disponen en su corazón venderle, no todos, porque Benjamín amaba mucho a José. A Benjamín también le dolía mucho lo que le pasara a José. Y esta es una de las cosas que tenemos que, por lo menos, entender de dónde viene José. José viene de Jacob, Jacob viene de Isaac, Isaac viene de Abraham. Entonces, para que podamos hacer un recorrido rápido de la esencia de José, por qué era importante, por qué la Biblia habla de José, por qué la Biblia tiene que hablar de José. José no fue simplemente cualquier persona, estamos hablando de uno de los hijos de Jacob. Amén. Amén. Entonces, por eso es bueno destacar quién era su padre. Amén. Así Gloria es, a y Jesús. esta historia es de mucha y de una gran bendición, donde nosotros por medio de la enseñanza de esta historia hemos sido edificados. Vemos que fue un tiempo bastante difícil, un tiempo quizás para José antes de ser gobernador, quizás vivió tantas circunstancias, quizás no es así verídicamente, de que pasó por muchas dificultades, gloria a Dios, a causa de la traición de sus hermanos, amén. Claro. Gloria a Dios para siempre. Entonces vemos cómo la Biblia registra cada uno de los acontecimientos en lo cual estaba incluido José, gloria a Dios, pero ya Dios tenía algo diseñado en su propósito para José. Amén. Ahora tenemos que tener algo claro. José en ese tiempo marcó su generación. Sí. Amén, amén. Sin duda algunas, es importante saber el propósito y el concepto que tiene el tema que estamos tratando, y es sobre
que puede ser que te haya acontecido cualquier cosa y tú hayas entendido que hasta ahí llegó. Pero realmente, cuando sigue caminando el camino, sigue poniéndose aún más angosto, más difícil, pero va a llegar un final donde tú te vas a dar cuenta que todo lo que pasaste y dejaste atrás fue nada más que el plan y el propósito de Dios para llevarte al lugar donde Él quería llevarte. Wow. Claro. Esto es terrible, Romani. Claro, o sea, no todas las pedradas que nosotros recibimos en el camino es para destruirnos. No. Hay traiciones que llegan a nuestra vida que nos van a doler y van a sacar heridas profundas. Pero como dice nuestro hermano Nicanor, hay que detenerse y entender de que hay un propósito de Dios que quiere manifestarse en nuestra vida y que van a haber personas que se van a levantar y van a querer traicionarnos. Y es importante esto, de que nosotros entendamos de que cada paso que pasamos en esta tierra, cada lágrima es para acercarnos más a Cristo. Las lágrimas no son para alejarnos. Si sabemos direccionarla, si sabemos que cuando estamos pasando un proceso fuerte, que nos saque que nos quite las fuerzas, tenemos que saber direccionarla, porque hay personas que quizás pasan un proceso fuerte y van donde el vecino a descansar, pero qué bueno cuando tú tengas confianza en el Espíritu Santo de Dios para que pueda descansar en Él. Amén. Wow. Para que pueda descansar en Él. Y José nos da una enseñanza aquí, porque muchas veces nosotros, amados hermanos, pasamos por situaciones y las situaciones son tan fuertes que lo que decidimos tomar la decisión de apartarnos. Exacto. Si José se había apartado del Dios que él creía, del cual creía su padre también, quizá la Biblia no hubiera hablado de José. Exacto. Gloria a Dios. Entonces, como decíamos ahorita, es con un propósito especial y ese propósito se va a cumplir por encima de lo que sea. Si fue Dios que te llamó. Amén, amén. Sin duda alguna, porque en todo lo que podemos estudiar acerca de esta historia de José, podemos darnos cuenta que la Biblia nos redata que sus hermanos le vendieron por envidia. Sí, sentían algún celo acerca de él y que tal vez ese celo fue sembrado a través de su padre por haber tenido esa preferencia con aquel muchacho. Bendito sea el nombre del Señor. Pero entonces, cuando analizamos todo el asunto, nos damos cuenta que a veces nosotros pensamos de que realmente el celo fue sembrado por causa del papá. Pero cuando vemos todo el enrollo y el desenlace de este enrollo, nos damos cuenta que el celo no fue sembrado por causa del papá, sino que el celo fue sembrado por el mismo plan de Dios para poderlo llevar al lugar donde tenía que llegar. Sí, había un propósito de Dios. Sí, yo puedo entender lo mismo. Hay un propósito de Dios, pero sí es bueno que señalemos, comienza el capítulo 37, narrando nuestra historia que acaba de leer nuestro hermano Sandy. Y el 37 comienza a destacar la edad tierna que tenía José. Amén. 17 años. 17 años. Y un joven de 17 años estaba desalborotando el panal de avispa. Estaba creando un cierto celo a nivel familiar, no con el padre y la madre. Ellos estaban contentos con su hijo. Dice la palabra que llegó un momento en que, vamos a buscarlo inmediatamente, dice que el versículo 3 del capítulo 37 dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y esta parte que viene ahora fue la que más le molestó a sus hermanos, porque dice: y le hizo una túnica de diversos colores. Entonces, habían cosas de este jovencito tan tierno, como destacábamos ahora, que la Biblia nos registra a nosotros, que el amor que le tenía tanto a Jacob, a Jonás, dice, porque lo había tenido en su vejez. Dice: y amaba Israel a José más que a todos, porque lo había tenido en su vejez. O sea, es cuando, yo no sé si ustedes y mis hermanos se han dado cuenta que muchas veces hoy en día los padres de uno se ponen más contentos cuando llegan los nietos a la casa. Amén. Claro, porque es como que le inyectan una alegría al hogar, estos jovencitos, cosas que tú también cuando pequeños tú lo hacías. O sea, amén, amén. Papi, ¿qué es esto? Entonces, ahora vienen los nietos y van llegando y van inyectando una alegría superior. Quizás llegan los hijos y quizás los padres quizás no se dan cuenta, pero llegan los nietos y todo el mundo está en la expectativa. Entonces esto pasaba con José. José tenía una edad muy tierna, tenía 17 años, estaba acaparando la atención en su familia. Todo lo que este muchacho decía era bien aplaudido y eso estaba creando un celo que yo entiendo que pudiera ser un propósito de Dios para llevarlo al lugar donde él tenía que estar. Wow, esto es maravilloso, amados hermanos, y vemos esta situación, gloria a Dios,
en esta historia de cómo Dios va preparando cada paso que José se va presentando en la vida de José, gloria a Dios para siempre. Claro. José no tenía en mente, gloria a Dios para siempre, lo que le venía, porque Dios nunca nos va a mostrar la dificultad de la vida ni los procesos. Amén. Entonces, cuando Dios quiere direccionarnos en el camino que Él quiere que nosotros caminemos para que se pueda concretar lo que Él quiere sacar de nosotros, aleluya, lo va a hacer. Y entonces, a veces no entendemos cuando estamos pasando por este momento difícil y queremos salir corriendo, amado hermano Nicanor. Claro. Sí, pero es así. El caso es que tenemos que ya con la experiencia que tenemos, lo que estudiamos la Biblia, y el que no lo hace, pues a través de hoy, de lo que está escuchando, es bueno que se ponga a estudiarla. ¿Por qué? Porque la Biblia nos redacta todos los acontecimientos que pasó José. Pero José en sí, al principio, lo que tuvo a esa edad fueron unos sueños. Esos sueños se los contó a su familia. Y eso le causó a él, aún agrandó más los celos entonces entre los hermanos. Yo creo que eso rebosó la copa. Rebosó la copa, porque entonces dice que los hermanos, y este tipo, Oye, estamos ahora. hablando el lenguaje de nosotros, Claro. y este tipo, y ahora nosotros tenemos que arrodillarnos delante de él, pero se está volviendo loco. Pero hay otra cosa también, que dice que el papá también dijo, entonces será que tu mamá y yo tendremos que arrodillarnos. Pero el papá, hay algo que a veces yo he escuchado predicadores que dicen como que Jacob como que también lo despreció, pero la Biblia mía, no sé en otra, dice que el papá meditaba en el sueño que él le había hecho. Sí. Eso significa que él no dejó pasar por alto esto, ni tampoco lo despreció. Meditaba, porque Israel era un hombre de Dios. Así es. Claro. Era un hombre de Dios, y él sabía que Dios era capaz de hacer cualquier cosa con quien él quiera, sin tener que comenzar, un ejemplo, por el primogénito. Si el deseo de Dios era bendecir al pueblo a través de José, lo iba a hacer a través de José, no importando que él no sea el primogénito de Abraham, o de Jacob, Israel. Claro. Amén. Claro, Entonces, claro. la Biblia nos va redatando. Él tuvo los sueños, pero en esos sueños, Dios no le mostró a él acerca de todo lo que él tenía que pasar para llegar al sueño. Eso quería destacar, sí, porque Sandy decía ahorita que Dios no te revela el proceso. Amén. El proceso. El proceso. Sí, porque Dios le dice a José en el versículo 7 del capítulo 37, he aquí que atábamos manojos en medio del campo. Exacto. Y él contándole a sus hermanos. Y he aquí que mis manojos se levantaban y estaban derechos. Ajá. O sea, él cuenta sus sueños, pero lo cuenta con un gusto que le está sembrando oír a los hermanos. El mío estaba derecho. Y el vuestro manojo se inclinaba alrededor de nosotros. Dios le estaba revelando a él este sueño, pero no le estaba revelando qué tenía que pasar para él llegar a cumplimiento de este sueño. Porque cuando los manojos se inclinan hacia José, quien ha leído la Biblia, pero vamos a hacer un refresh de una vez al quien no la ha leído, José llega a ser el segundo hombre más importante en Egipto. Amén. Egipto, después del faraón, era el segundo más importante. Entonces, todos sus hermanos tenían que acudir cuando se dieron cuenta de que su hermano tenía una posición muy importante en Egipto. Tenían que acudir a él para solicitarle alimento para su casa, para su hogar. Pero ¿qué es lo que a nosotros nos llama mucha atención? De que él le cuenta el sueño y le dice, ustedes tienen que inclinarse hacia mí. Pero yo no le dice, tú vas a ser vendido por ellos. No. No, de ninguna manera. No va a tú vas a ser echado en una cisterna. Sí. Tampoco. Nada de eso. Claro, a lo mejor José entendía de que ellos iban a inclinar hacia ellos, o sea, de que en el momento que iba a llegar, en que José iba a alcanzar su nivel ya que Dios había establecido por encima de sus hermanos, ellos iban desde ese momento del sueño, ellos iban a seguir con José hasta el cumplimiento, pero no. Llega un momento en que José se va solo. José se va solo. Y cuando está allá, que ya comienza a pasar todos los procesos, porque José no llega a Egipto de una vez, mis hermanos, ya nosotros conocemos que él no llega y de una vez, ven, siéntate en la segunda silla del faraón. No, No, tiene un de proceso. ninguna manera. No. Le faltaba Pasa por la cárcel. faltaba la última prueba ahí. Pasa por la Ahí cárcel habían dos primero. pruebas fuertes. Veamos pruebas, sí. Hay algo importante, Román. Claro. Óyeme esto. Se va a poner bueno Y esto es ahora. que Claro. él
era la niña bonita de su padre. Sí. Y terminó siendo esclavo. Sí. ¿Tú te imaginas tú ser la niña bonita de tu padre y entonces al final y tus propios hermanos son los que te llevan a ser esclavo? Wow. A tú servir de esclavo después de que tú incluso tienes una túnica de colores para poder identificarte, porque la Biblia dice que ya como él era bien mayor, no podía ver claramente, con claridad. Entonces por eso le manda a hacer esa túnica de colores para poder diferenciarlo de sus hermanos, ¿verdad? Entonces es algo tan difícil para José. Pero ¿cómo es que yo tengo unos sueños que tú me dices que se van a inclinar hacia mí? Entonces lo que termino es que yo tengo que llorarle a ellos para que no me vendan como esclavo y como quiera ellos me venden. Wow. O sea, proceso fuerte. Es terrible. Sí, es lo que tenemos que tratar nosotros de meditar hoy en día. Que quizá estamos en el proceso donde José estaba en la cárcel. Quizá nos encontramos en ese momento. Y quizá no estamos reinando según el sueño que Dios nos dio. Quizá Dios nos dio un sueño donde nos mostró que las cosas iban a ser de alegría, iban a ser de victoria. Y quizá ahora estamos pasando el peor momento de nuestras vidas, pero tenemos que hacer como hacía en este momento José. Sandy decía ahorita que José nunca se olvidó de su creador. No. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de procurar, de que si no estamos pasando el mejor momento de nuestras vidas, la mejor película no se está viendo ahora mismo en nuestra vida, tenemos que tratar de eso, de confiar en Dios, de confiar de que todo lo que está pasando es para darle una victoria. Vamos a ser traicionados, pero no vamos a ser derrotados. Y Pablo, acá entra un versículo aquí o un capítulo en el libro de los Romanos que Pablo dice que todo obra para bien. A los que aman a Dios. A los que aman a Dios todas las cosas le obran para bien. Entonces, claro, si tenemos esto exacto, conforme a su propósito. Entonces, si tenemos esto claro, no tenemos por qué amedrentarnos. Tú hablas de película, amado hermano Romani, y aún las películas tienen sus partes donde el protagonista tiene que pasar por proceso. Pero ven acá. No todo el tiempo va a ser rey. Entonces es así, aún al protagonista se golpea en la película. Entonces no estamos exentos nosotros en esta vida, en nuestra vida diaria, no estamos exentos de pruebas, no estamos exentos de dificultades, porque a veces la gente tiene un concepto erróneo y dice que, no, ese es cristiano, ese está bien, ese somos nosotros que no tenemos a Dios, y nosotros como creyentes, Claro. yo creo que a nosotros se nos golpea más fuerte. Claro. Amén. Claro, viene en proceso y mis hermanos, también es bueno destacar de que cuando Dios va a cumplir el propósito que Él tenga que cumplir con nosotros, cuando Él lo tenga que manifestar sobre nosotros, muchas veces van a crearse situaciones que indirectamente, sin darnos cuenta, nos van a encaminar hacia ese lugar donde debemos estar, porque nosotros muchas veces comenzamos a tomar todas esas promesas que podemos encontrar cuando decimos Jesucristo, yo te acepto, y comenzamos a tomar todas esas promesas y la comenzamos y creemos que la vamos a manifestar en el lugar donde nos encontramos. Wow. Y esto fue lo que le pasó a José. José entendió de que cada victoria que él iba a tener a su padre aplaudiéndole. Wow. Él pensó que cada paso, escalón que iba subiendo, iba a tener a su madre aplaudiéndole. Pero Gloria lo a más Dios. triste que quizás pudo pasar José fue que cada vez que iba alcanzando esos logros, quizás no tenía esas dos personas que estaban ahí para aplaudirle. Pero Dios le dio yo creo que es uno de los principales regalos que Dios le dio a José, mis hermanos, que no solamente él alcanzó el segundo lugar más importante de Egipto, sino que también tuvo la oportunidad de reencontrarse con su padre Wow, y con sus hermanos. y con sus hermanos. Y me sorprende algo aquí porque imagínense usted, hermano, yo creo que hay algo que destaca a José de sus hermanos, y es que este varón no tuvo rencor. Claro. No guardó rencor. Él podía quizá decirle a los guardias, inmediatamente él alcanza a ver a sus hermanos, a los dos que fueron a comprar primeramente, cuando fueron a ver si había alimento aún. Él podía ejecutarlo ahí. Los espirituales no guardan rencor porque entienden que todo es por el propósito de Dios. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Lo que pasa es que hay algo diferente entre los hermanos de José y José, y usted lo acaba de decir, y el hermano Romani inmediatamente lo dice. Es que en José estaba el Espíritu de Dios morando, en ellos no estaba. Wow, es muy diferente el asunto. Y es lo mismo que nosotros ahora en estos tiempos. Los tiempos que vivimos, nosotros tenemos el gran privilegio de que tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Wow. Amén.
Amén. Entonces ahora nosotros podemos, hay alguien privilegio. dentro de nosotros que nos corrige. Wow. Claro. Cuando hacemos algo mal, nos dice, no debía hacerlo. Claro, y que nos dirige, claro. Nos dirige, es muy diferente. A José siempre lo dirigió el Espíritu de Dios, pero los otros hermanos no, porque no estaba el Espíritu de Dios sobre ellos. El corazón estaba Sí, porque muy si ustedes se fijan, el lugar donde cogen a José para venderlo, él no llega a ese lugar solo. O sea, no es que van andando, No. van andando de que José y sus hermanos, no. Dice Jacob, mira a José, porque tenía que ir el chivate a la familia. Sí. Que eso es lo que le molestaban a él. Él era la persona de confianza de su padre. Y se ve a Siquén, encuentra a tus hermanos, averígame qué están haciendo, cómo están las ovejas y vuelve. Exacto. Él va, da su mandado, pero cuando llega así que no lo encuentra, No lo están en encuentra. Dotán. Exacto. Pero entonces, cuando José comienza a buscar a sus hermanos para quizá entender qué estaban haciendo, porque esa es la cosa. Quienes te van a traicionar muchas veces no van a ver lo que Dios ve en ti. La cosa que Dios ve en ti, ellos no lo van a ver ninguno. Para Dios tú vas a ser el mejor predicador, pero para ellos tú no tienes las condiciones Pero ni necesarias siquiera, para eso. Romani, ni siquiera por el pan que él le llevó. Él le llevó comida a ellos. Sí. Nada más era eso que te quería decir. Tú puedes Sí, seguir. claro. No, claro, es verdad. Entonces, que es importante, Nicanor, que nos detengamos en esto, porque José no llega a este lugar por casualidad. Estamos hablando de propósito. Amén. Estamos hablando de propósito. Y es que hay traiciones que nos van a doler, pero tenemos que ser espirituales, como fue José en este momento, de que José no le sacó cuenta a los hermanos. No. Y cuando te hablo de cuenta, te estoy hablando de que no tomó consecuencias para agredirlo, para lastimarlo, para latigarlo, para ponerlo como esclavo. ¿Por qué? Porque nos vemos cuando él se revela ante los hermanos, llega un momento que él dice, no, tranquilo. Quizás si yo hubiese estado allá, donde el lugar donde yo nací, donde yo me crié, quizás la posición ahora mismo que yo tengo ahora no lo hubiese alcanzado. Porque Dios tiene que provocar situaciones para sacarnos del lugar donde nos encontramos. Sí, no, es que hay gente que tienen que ser empujados por situaciones. Sí. Y aunque sean dolorosas, te van a empujar. Te van a empujar porque Dios lo va a cumplir por encima de lo que sea el propósito. Hay un momento que se llama prueba. Hay un proceso que se llama prueba que hay que pasarlo. Dios te muestra el sueño, pero entonces después te va a probar como el oro para saber si tú estás en realidad en capacidad de recibir el sueño que te mostró. Claro. Y tenemos que tener esto claro, porque si te das cuenta en la trayectoria completa de lo que es el pueblo de Israel, cuando iban a conquistar un territorio, Dios le decía que fueran, pero Dios no le decía que hay unos cuantos, que ahí ellos van a enfrentar a unos gigantes, No. que van a enfrentar a un Vaya y ejército. vean. vayan, pero ellos tenían que vencer, pero Dios no le decía que ellos tenían que pelear con ellos. Dios solamente le enviaba. Claro, ¿Entiendes? claro. Entonces nosotros tenemos que tener esto claro. Quizás nosotros Dios nos ha prometido muchas cosas y nosotros aún tenemos cosas planteadas, pero tenemos que tener algo claro de que van a haber dificultades, Claro. van a haber piedras, van a haber murallas, van a haber montañas, pero tenemos que estar convencidos que fue Dios que nos dijo que caminemos. Amén. Sí. Y tratar, mis hermanos, de que los procesos no nos alejen de Dios. ¿No? Y que Es sobre eso- todas eso- las ese es el cosas, problema. claro, Hoy en sobre la todas las actualidad ese cosas. es el problema, en la Entonces, actualidad ese es el problema. Miren, esto es algo maravilloso. Y como estábamos hablando acerca de que somos traicionados, pero no derrotados. Sí, así mismo. Gloria a Jesús. Traicionado, no derrotado. No derrotado. Entonces, algo te lleva al propósito. ¿Qué pasó con José? Fue traicionado, fue vendido, fue esclavo. Después la mujer de Potifar también le levantó una mentira que terminó en el calabozo. Esa Y fue la después- más fuerte para Sí, mí. esa. entonces después él termina como siendo el segundo. Donde se quita el rey, el faraón, el anillo de él, de su propiedad, y se lo pone en sus dedos. Y le pone su cadena de oro y le dice, tú te montarás en el segundo carro detrás de mí y solamente yo en el trono seré más que tú, después nadie más. ¿Verdad? Entonces, José al final después puede entender que lo que hicieron sus hermanos fue todo dentro del propósito de Dios y de hecho lo confiesa a sus hermanos. Si ustedes no hicieran eso, yo hoy no fuera que estuviera aquí. Claro. O sea, está reconociendo. Pero entonces también nos vamos entonces a lo que es ya donde estamos, donde vivimos. Porque nosotros vivimos ahora en la gracia. Amén. Así es. Nos vamos allí. Cuando nos vamos allí nos damos cuenta también que Jesucristo pasa por el mismo proceso de José. La única diferencia que tenía Cristo era que él sabía el proceso que iba a pasar. Así es. José no sabía que le venía proceso.
Cristo, de hecho, sabía tanto que fue el mismo que decidió venir a pasar el proceso. El proceso. Amén. Entonces, es traicionado también justamente ¿por quién? Por sus hermanos. Los únicos que para él declara, mira, en una ocasión van buscando, le dice, mira, tus hermanos y tu madre están allí, quieren verte, quieren hablar contigo. Y él dice, no, mi madre y mis hermanos son estos que están aquí. Que hacen la voluntad de mi padre. Que escuchan la palabra de mi padre, hacen su voluntad. Entonces, lo que quiero decir con esto es que quien le traiciona o le vende es su hermano también, igualito. Su Justamente misma gente, 12. Su misma gente. 12, ¿verdad? Entonces, uno de ellos lo vende. A José lo vendieron todito. Pero habían algunos que no estaban de acuerdo. O un solo había que no estaba de acuerdo, que lo que hizo, le siguió el juego al principio, pero él tenía la idea de después que se alejaran ellos, ir a sacar al muchacho y mandarlo a la casa. Y cuando él llegó, dice que encontró la cosa vacía y él se rasgó su vestido y dijo, ya el muchacho no está, ¿a dónde iré yo? Con el alma rota, porque él estaba arrepentido de lo que hacía. Lo que pasa es que los otros eran más que él, los que estaban en contra, que él no quiso rebelarse. Claro. Amén. Entonces, Dios siempre tiene un propósito y siempre tiene, no vamos a decir un as bajo la manga, No. tiene un cumplimiento. Así es. Porque las cosas de Dios se cumplen por encima de lo que sea. Dios no tiene plan B. Él no tiene plan B. No. Él dice, decidí hacer esto y lo voy a hacer. Pueden venir los tronconazos que vengan, al final se hace, porque es que se tiene que hacer. Claro. Porque Dios está por encima de todo. Entonces, Claro. Jesús es vendido, bendito es el nombre del Señor, por Judas entregado, por plata también, Por la igualito misma que como José. José por 20 y Jesús por 30. Exactamente. Y lo de Jesús fue peor. En el caso del el proceso de Cristo fue peor que el de José. Claro. Porque José tuvo un final siendo rey, se pudiera decir. Pero y nuestro Señor, durante lo que tuvo, antes, claro, de su resurrección, porque él volvió fue llevado a la cruz, pero antes de llegar a la cruz tuvo mucho maltrato. Ahora, ¿cuál es la diferencia de lo que pasó con José y lo que pasa con Jesús? Que José, el propósito de Dios no era sencillamente llevar a José a ser el segundo en la tierra de Egipto, sino el que iba a mantener la comida para la tierra. 7 años de sequía. Tuvo que mantener durante todos esos años donde único había comida En para Egipto. alimentar al hombre, para que no se muriera el hombre, no se acabara la humanidad, era allá en Egipto, ¿verdad? Sí, pero como estamos hablando de propósito, también podemos entender de que Dios crea situaciones en el mundo para ponernos en alto. Ujú. Pero para él Porque ponerse en alto. Claro, porque para Dios ponerse en alto, porque estamos hablando de un Dios que puede proveer mata de plátano en el desierto. Donde él quiera. Claro. Así es. No Claro. mata de plátano, sacó agua de la roca, Claro. bajaron el maná, El bajaron la cielo. carne en el desierto, todo lo que él quiera. Podemos ver una interpretación que vamos a esperar el momento cuando estemos allá con él y preguntarle, padre, ¿cuál era quizá cuál era el objetivo? cuál era el ¿Cuál era el objetivo objetivo? tuyo? ¿Cuál era? Claro, crear una sequía, pero darle a entender a la tierra de que tú pones en grande a quien tú quieres. Porque el único que tenía la capacidad, como dijo Nicanor, para poder enfrentar esta situación que estaba pasando en ese tiempo, era José. Pero si nosotros no podemos, Nicanor decía de que quizás no podemos comparar a nivel de consecuencia, de sufrimiento, el ministerio de Jesucristo con el de José. Y es verdad, porque Dios guardó mucho a José. Los Amén. procesos de José fueron de aislamiento. De aislamiento. Lo aislaban, pero no lo tocaban. No tocaban su cuerpo, dije, con Golpe, latigazos. latigazo. No. No, Dios guardaba mucho, porque y ahí es que nos podemos darle a entender, mis hermanos, de que el propósito de Dios fue que lo llevó allá Amén. directamente. Porque Definitivamente. claro, porque si nosotros nos damos cuenta, ¿qué provoca que José llegue a donde el faraón? Es un sueño que nadie puede interpretar. ¿Pero en qué lugar se encontraba José en ese momento? En la cárcel. En la cárcel. Pero ¿de dónde acaba de llegar José que acaba de llegar a la cárcel? Ese era el primero de la casa de Potifar. De Potifar. Pero el primero, él era esclavo, pero él era jefe también Sí. ahí. O sea, que Dios siempre lo mantenía. Claro, ahí, como exactamente. Lo tenía suave. Claro, ¿a quién le compra Potifar a José? A los ismaelitas. De una vez. ¿A quién le compra a los ismaelitas? A José. A José, a los hermanos. A los hermanos.
¿Cómo José llega a ese lugar? Porque el papá lo envía. Ve detrás de tus hermanos. O sea, si nos ponemos a ver recorrido de esta historia de José, nos podemos dar cuenta, mis hermanos, que cualquier sufrimiento que estemos pasando, Dios tiene cuidado de cada parte. Amén. Ahora, me imagino yo esa parte ahí de donde tú acabas de hablar, de la parte de lo que sucede con la mujer de José, de Potifar. Sí. José estaba a cargo ya como esclavo de los otros. Él era, Sí, era como el el jefe. mayordomo Sí, de el ellos. jefe. Ya hagan esto, hagan lo otro. Ya quizá él dijo, bueno, ya aquí yo estoy bien. Ya después de aquí, ya aquí yo me siento bien. Pero a veces nosotros estamos en lugares que todavía Dios quiere que nosotros escalemos un escalón más. Claro. Entonces no es para que no nos acomodemos ahí. Quizás José se acomodó. Dice que cuando la mujer de Potifar le tiende la trampa, que él es enviado a la cárcel, él se deprimió. Fue bastante fuerte No, esto porque era para algo él. difícil. Porque ya el tipo estaba acomodado ya, pero no era ahí que Dios lo quería. No es como esclavo que te quiero, es como gobernador. Claro. Así es. Entonces, alguien tiene que estar recibiendo esta palabra Amén, ahora, gloria a gloria a Dios. Dios no te Jesús. quiere como esclavo. Aún el mismo Cristo nos libertó a nosotros de la esclavitud, porque Dios no nos quiere como esclavos, Dios nos quiere como hijos. Como hijos. Y gobernadores de nuestros hogares. Amén. Somos gobernadores en nuestra familia como hombres de Dios y Amén, hijos de amén. Dios. Amén. Amén, claro. Gloria a Dios para Y- siempre. Y lo lleva a la cárcel. Pero entonces allí cuando lo lleva a la cárcel también lo protege. Así es. Dice que él cayó en gracia al carcelero y el carcelero allí lo tenía. Al control. Oh, pero ven acá, sigue siendo, o sea, la protección que dice Romani se Nunca- mantuvo todo el se tiempo. mantuvo todo el tiempo. Nunca falló Dios a José. Wow. Siempre se mantuvo ahí. Wow, gloria a Dios. No importando el lugar. Era bendito. Wow. Fue bendito desde el principio. La mano, los pies, lo que Gloria ese a Dios. muchacho tocaba. Tenía una sabiduría tremenda. Y lo más importante, yo entiendo que era la humildad que tenía este joven. Se mantenía. Sí, era porque es que cuando usted es humilde, usted dice las cosas muchas veces sin darse cuenta, la gente se te queda mirando de repente. Porque el chamaquito recibía los sueños y él lo contaba con amor y con Claro, alegría. con alegría. Sin malicia. ¡Wow! Vi esto, sin malicia. No Mira, con vi altanería. esto. Sin altanería. No. El chamaquito era como tan inocente. ¿ves? Exacto. Mira, tú ves esto, lo otro. Ese es el punto clave, la inocencia, hermano. Y lo que Dios va a hacer en este tiempo lo va a hacer con pequeños, Amén. con gente que no se gloríe cuando vaya a hacer algo de parte de Dios. Así Hay es. mucha gente que quizá no está en una gran plataforma, no están en grandes niveles, gloria a Dios para siempre, pero hay pequeños que Dios tiene señalado para cumplir su propósito en esta generación. Amén, amén. Entonces, nos sentimos bien, nos sentimos gozosos, gloria a Dios, porque creemos que lo que Dios va a hacer por medio de nosotros, lo que está haciendo en este tiempo, hay mucha gente que está siendo marcada por esta palabra de Dios, de parte de nosotros, Gloria a Jesús. de parte de su Espíritu Santo. Quizás, amados hermanos, hubieron gente que cayeron en la cinterna y se devolvieron. Amén. Claro. Quizás hay gente que fueron vendidos y también se devolvieron. Quizás cayeron en la cárcel y decidieron morirse en la cárcel. No quisieron, aún en la cárcel, José fue de bendición para los que estaban con él. Porque en medio del proceso que estemos pasando, nosotros, aún a pesar de eso, debemos tratar de dar lo mejor de nosotros. Tiene que salir algo bueno, algo positivo que marque a otro. Claro. Dios no te llamó para que tú te mueras en tu proceso, sino para que en medio de tu proceso, si hay alguien contigo ahí, que tú puedas darle una palabra de vida, una palabra de salvación. Sí, mis hermanos, y es importante, ya vamos, como está Sandy ya aterrizando en el tiempo actual. Sí, es bueno aterrizar en el tiempo actual. Yo creo, estoy consciente, creo de que Dios tiene que levantar a personas con las cualidades de José. José, cuando le interpreta el sueño al faraón, lo primero que José comienza a hacer es advertencia. Va a llegar unos momentos de escasez. Y estamos viviendo en unos tiempos donde es más el alejamiento a Dios que tiene el ser humano. El ser humano se está alejando mucho de Dios. El ser humano tiene demasiadas ofertas hoy en día. Tiene demasiadas opciones. Y está poniendo en último lugar quizás al Dios que le dio la vida. Quizás ya ha perdido el temor y ha perdido quizás el amor por lo que antes tenía. Y quizás descuidado su relación. Hoy en día es difícil tú ya tomar la decisión de servirle al Señor Jesucristo, y quizás tú te detienes, pero es bueno que tú entiendas de que es necesario
de que tú entiendas de que tienes que reconquistar la presencia de Dios. Aleluya. Y Dios tiene que levantar a un José que haga advertencia a la tierra, a un José que le recuerde que Cristo viene, a un José que se levante y diga, mira, estamos descuidando la parte más importante, y es nuestra salvación. Porque es que estamos viviendo en unos tiempos, mis hermanos, en que la gente se han descuidado de la casa de Dios. La gente se han descuidado, y Moisés y José fue una de las cosas que más nos impactó. José lo que comenzó fue a descifrar el sueño del faraón. Él dijo, hay cosas que estamos viviendo en unos tiempos de abundancia. Estamos viviendo en unos tiempos de abundancia, pero tenemos que comenzar a guardar para los momentos de escasez. Hay que decirle a gente, hoy en día hay momentos ahora específicos donde quizás lo que está pasando el otro que está sufriendo, tú estás en lo contrario, tú estás riendo mucho. Gloria a Pero Dios. tienes que prepararte para cuando lleguen esos momentos de lágrimas, no tomes la peor decisión. Gloria a Dios para siempre. Y hay algo que me impacta mucho aquí, amados hermanos, gloria a Dios, y es que vemos a José, este personaje de José, gloria a Dios, este hombre de Dios, que vemos que Dios lo utiliza, gloria a Dios para siempre, lo preserva, gloria a Dios, lo lleva al cumplimiento de su propósito. ¿Para qué? Para que él alimentara a toda una nación, Claro. a todo ser viviente de ese tiempo. Él sufrió, es cierto, pero Dios tenía algo reservado por medio de ese sufrimiento que iba a producir vida en otros. Y la diferencia de José, que José con alimento literal pudo matar el hambre de muchas naciones. Pero la diferencia aquí, ya cayendo donde nosotros queremos caer, gloria a Dios, sabemos que el centro de esta plataforma y el centro de la palabra que decimos es Cristo. Gloria a Dios. La diferencia de José y Cristo fue que cuando Cristo murió, gloria a Dios para siempre, le devolvió a la humanidad, aleluya, le devolvió la vida que había perdido en el huerto del Edén, gloria a Dios para siempre. Por medio del sacrificio de Cristo, gloria a Dios, el hombre fue resucitado para la eternidad. Amén. Ahora, para José fue en el tiempo de José fue para matar un hambre. Ahora, en el tiempo de Cristo fue para devolverle la vida al mundo entero. Vida eterna. Sí, porque en los tiempos de José mató un hambre, pero un hambre que afectaba la carne, Exacto. una necesidad carnal. Exactamente. Pero Jesucristo sació un hambre también que era espiritual. Nosotros no tenemos forma de conectarnos con el Padre. Se va a aprender esto ahora. Eso es lo que más alimenta el espíritu, eso es lo que más puede alimentar el espíritu, la conexión que tú tengas con el Hijo. Wow. Ese es algo como que te renueva las fuerzas. Así es. Algo que te devuelve la alegría, es algo que la atmósfera negativa la va cambiando. Wow. Y tú comienzas a vivir en un momento de descanso, en un momento de tranquilidad. Amén. Es por eso que encontramos entonces a un Jesucristo diciendo, mira, ustedes en aquel tiempo vivieron tal y tal cosa. Ahora yo les digo que las cosas son diferentes. Entonces en Juan 3:16, un capítulo, un verso que lo conoce todo el mundo, Claro. pero conocerlo y vivirlo son dos cosas diferentes. Claro. Y dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué sucede con esto? En el tiempo de José venía una hambruna, como acaban de ustedes de decir, para la carne, para la humanidad. Pero eso que hizo José no santifica al hombre eternamente. Porque después de José, el pueblo de Israel, un ejemplo, también envolvía un propósito José de Dios, que ya había sido anunciado de que Israel sería esclavo por 400 años. Ya eso él no lo podía detener. Entonces José llega siendo el segundo, ¿verdad? Y en sus tiempos en Egipto, Israel tuvo por encima y tuvo todo bien. Pero después, años después, Cuando él muere y después años después, dice que se olvidó el Egipto de quién fue José y de quién fue toda esa gente, y comienza lo que Dios había dicho, los 400 años de esclavitud comienzan ahí. Entonces Dios vuelve otra vez y levanta otro hombre como Moisés para sacarlo de allí, le da la ley. Pero lo que quiero decir con estas cosas y resaltar es que pasaron proceso tras proceso, tiempo tras tiempo, y ninguno de esos tiempos pasados redimía realmente la relación que se había roto en el huerto del Edén. Claro. Que fue cuando el pecado entra al hombre, entra a la humanidad. Ninguno de esos eventos redimió eso.
hasta la venida de Jesucristo, que es donde vivimos hoy, en la gracia. Entonces, cuando Cristo viene, entonces, como dice Sandy, aquella confianza que se había perdido de Dios y el hombre regresa de nuevo. ¿A través de quién? De la cruz. Pero no solamente que viene a través de cruz. Y que también, como José fue traicionado en aquel tiempo, Cristo también es traicionado. Wow. ¿Para qué? Para que se cumpla el propósito de Dios en la vida del hombre. Porque no de Cristo, porque Cristo es Dios mismo, sino en la vida del hombre. Y entonces por eso Cristo aparece diciendo también, mira, es necesario que todo, absolutamente todo lo que esté escrito en la ley y en los profetas se cumpla. ¿Y en quién se iba a cumplir eso? En Cristo. Entonces, si Cristo no era traicionado, no se iba a cumplir lo que estaba escrito de él, wow, ¿verdad? Que fue llevado como cordero al matadero, ¿verdad? Entonces, si Judas no hace esto, entonces la palabra de Dios no iba a ser cumplida. Y por eso es que se resalta diciendo que ni siquiera una tilde puede dejar de cumplirse. ¿Acerca de quién? De Jesús. Porque dice, mira, los profetas llegaron hasta Juan, ¿verdad? Y la ley. Pero yo le digo a ustedes que tiene que cumplirse cada cosita de esa. Y entonces, en los evangelios nosotros nos podemos dar cuenta en cada paso cuando Jesús dice, incluso cuando Juan va a bautizar, le dice, no, pero yo no puedo bautizarte a ti. Es al contrario, eres tú que tienes que bautizarme a mí. Y entonces él dice, no, tiene que hacerlo para que se pueda cumplir lo que está escrito. Entonces nosotros hoy tenemos a alguien que se hizo cargo del hambre de José y de la esclavitud también del pueblo de Israel en Egipto, pero también de todos los 40 años que se pasaron en el desierto. Todas esas cosas fueron cargadas y eliminadas de nuestras vidas a través de Cristo. Wow. Ahora nosotros, los sumos sacerdotes antes eran sacerdotes y sumos sacerdotes. Los sacerdotes estaban en el lugar santo y los sumos entraban al lugar santísimo. Ahora nosotros tenemos un sumo que no solamente entra al lugar santísimo, sino que está ahora sentado a la diestra del Padre como mediador. ¿De quién? Entre Dios y quién. Nosotros los hombres. Amén. ¿Los hombres de cuándo? ¿De aquel tiempo? No, de este tiempo, de los que estamos viviendo ahora. O sea que nosotros ahora, para llegar al Padre, solamente tenemos que hacer una sola cosa. ¿Cuál es, Romani? Aleluya, acercarnos al Hijo. Acercarnos al Hijo. Así es. Definitivamente. Y nosotros lo que estamos enseñando hoy es que los procesos pasan, pero que Cristo siempre está dispuesto a sacarte de ese proceso en victoria. Poderoso es el nombre del Señor. Claro, porque Él nos dice a nosotros, venid todos los que estéis cargados y trabajados, y os haré descansar. Pero no es que los procesos no van a estar, es que tu confianza en Cristo, tu fe en Jesucristo te va a llevar a un nivel que ya tú no vas a sentir los procesos como procesos, sino como propósito de Dios. Así es. Bendito es el nombre del Señor. Claro, y que cada lágrima te va a llevar a acercarte más a Él. Decía el salmista en el capítulo 6, decía, Jehová, no me reprende en tu enojo, ni me castigue con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se entremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. Llegan esos momentos, mis hermanos, en que nosotros tenemos que entender cuando estamos pasando esos procesos. De que si queremos... Déjame decirte algo respecto a lo que tú estás diciendo con el salmo ahí. El salmista decía esta parte, ¿verdad? Tú vas a continuar solamente para que la gente aterrice donde estamos. Claro, dale, un ejemplo, el salmista decía todo eso, se lo pedía a Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Amén. Y exactamente, ¿qué tú crees que vino a hacer Cristo? Exactamente, lo que el salmista clamaba allí, alábalo, fue lo que Cristo vino a hacer con nosotros en este tiempo. Profundo. Quitar todas esas amarguras de nuestras almas. Exactamente, porque Cristo no había venido cuando el salmista estaba clamando a Jehová directamente. Pero Cristo vino y dijo, ahora, en mi nombre, todas las cargas que tú tienes, yo las he llevado a la cruz del Calvario. Y cuando dijo consumado es, exactamente, todas esas cosas se fueron. Amén. Entonces, el momento es ahora. Nosotros vivimos en el ahora, en el hoy. En Cristo vivimos. Cristo nos ha salvado, Cristo nos ha librado de todo yugo de maldad. El enemigo puede venir de la manera que quiera, engañarte, pero siempre va a venir con una mentira, no con una verdad. Porque la verdad es Cristo y solamente a Cristo le pertenece. Sígueme, hermano Román. Amén, no, tremendo. Tremenda palabra, hasta a mí me ministró, porque es verdad. ¿Por qué? Porque hay personas que están pasando los procesos, Sandy y Nicanor, y le piden a Dios fuerza.
Y Dios no te va a dar la fuerza, porque Dios sabe, ni aún dándote la fuerza, tú vas a poder vencer el problema. Dios va a enviar a alguien con la capacidad para que derrote el problema. Este salmista clamaba y decía, oh Señor, líbranos, pero quizás la fuerza que Dios le diera a él no le iba a dar la victoria en la batalla contra el guerrero, contra el principado, contra el demonio. No. Por eso llegan los momentos que estamos peleando batalla fuerte y no simplemente es necesario que Dios te dé la fuerza, sino que envía a su Espíritu Santo para que pelee la batalla por ti. Amén. Sino que envía a un Cristo que venga y pelee la batalla por ti, porque esa fue la esencia de Cristo. Amén. Cristo entendió de que toda la batalla que estaba peleando el ser humano no la podía ganar. Y Él tuvo que venir y enfrentarla. Él tuvo que venir y despojarse de su esencia y venir a pelear batalla por nosotros. Pero así como decía el salmista, oh Jehová, ven y líbrame. Ten misericordia, en tu enojo no me castigue. Es lo que te estamos invitando, que si eso es lo que te está ahora mismo atacando, tú sientes como que tienes a Dios de lejos, y es que quizás te has alejado por tu comportamiento, quizás tú entiendes de que ya no buscas la forma de cómo reencontrarte. Te queremos invitar a que te acerques. Wow. A que te acerques. Wow, maravilloso, maravilloso. Claro. Oye, hablamos de dos traiciones que producieron número uno, vida en el tiempo de José. Una vida que se consiguió por medio del alimento que se preservó. Ahora bien, por medio de Cristo y la traición que se le hizo a Cristo, conseguimos vida eterna por medio de esta traición. Claro. Si estos dos hombres se habían quedado mirando, wow, pero me traicionaron, me hicieron esto, ya no voy a continuar. No. Esta traición se convirtió en una bendición para la humanidad. Claro. Y esta es la palabra que queremos que interiorices en tu corazón. Cristo fue traicionado y por medio de esa traición, gloria a Dios para siempre, aleluya. Si hoy tenemos vida, claro, y vida en abundancia, la tenemos por Cristo Jesús. Claro. Si hoy somos lo que somos, gloria a Dios para siempre, aleluya, es porque Cristo, gloria a Dios, llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras culpas a la cruz del Calvario. Si hoy hay iglesia, es por Cristo Jesús. Exactamente, la iglesia nace después de Cristo. O sea, porque la iglesia es Cristo. Y por eso es que la Biblia nos redacta a nosotros diciendo, mira, el Padre es la cabeza de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Cada uno de nosotros. O sea que antes de Cristo no existía iglesia. Ahora, después de Cristo, existe iglesia. Wow. Lo que el hermano Romani está diciendo y estaba diciendo, hay algo que te puede decir a ti que está lejos de Dios. No, porque es que Dios ya está en ti. Así es. Entonces, si el Espíritu Santo fue derramado sobre todo el mundo, y por eso es que hay una diferencia, bendito sea el nombre del Señor, en el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y en el antiguo pacto era que la ley era dirigida solamente a lo de Israel, pero no solamente que era dirigida a ellos, sino que ellos tampoco podían cumplirla. Wow. Porque no tenían la capacidad, ni había ningún hombre que pudiera cumplirla. Wow. Entonces Jesús viene y dice, mira, como esa carga es muy pesada para ustedes, yo voy a venir yo y me voy a dar de una sola vez y por todas, por cada uno de los pecados de ustedes. Y no van a ser limpios sencillamente por un año, sino para la eternidad. Wow. Pero no solamente eso. Entonces dice, como yo decía el otro día aquí en el programa, de lo que yo tengo le voy a dar. ¿Y qué era que tenía Cristo? El Espíritu Santo. Entonces nos dio el Espíritu Santo, ya vive en nosotros. Se contrita cuando nosotros volvemos a crucificar a Cristo a través de un pecado, cualquier pecado que cometamos. Se contrita el Espíritu, pero no quiere decir que el Espíritu se va de ti. Se contrita, ¿por qué? Porque al tú estar en pecado, tu conciencia misma te va a condenar y va a hacer que el Espíritu baje. Sí, pero si tú te arrepientes de ese pecado y le das la fuerza al Espíritu que mora en tu vida otra vez, entonces es a donde tú vas a poder levantarte de nuevo otra vez y caminar en las aguas que Cristo quiere ponerte a caminar. Sí, pero nosotros tenemos la forma también de alejar el Espíritu Santo. Porque es bueno destacarle a la gente para no abusar de la presencia de Dios. Hay gente que entiende que puede pecar y el Espíritu Santo siempre va a estar ahí. No, Judas estaba al lado de Jesús, pero su corazón estaba lejos de Jesús. Estaba lejos de Jesús. El corazón de Judas estaba muy lejos de Jesús. Entonces, no necesariamente porque tú andes con el maestro quiere decir que tú estás con el maestro. O que sus pensamientos están dentro de ti. Ahí es. O sea,
usted puede tener a alguien al lado, pero sus pensamientos los pensamientos de esa persona pueden estar muy lejos de ti. Amén. Y su Entonces, corazón también. claro, entonces no necesariamente, porque es que lo que tenemos que recordar, la Biblia nos enseña que no todos los que están en el templo tienen el Espíritu de Dios, porque No, la al dice, contrario. claro, porque la Biblia nos enseña de que existen trigo Y cizaña. y cizaña. Entonces entendemos de que las cizañas no tienen el Espíritu de Dios. Entonces no solamente con tú decir, Señor, yo te acepto, yo te quiero, te va a autorizar de una vez a que tú vengas y obtengas el Espíritu Santo, porque el mago vino de repente, yo quiero que ustedes me vendan lo que ustedes tienen. No es lo que tú declares por tu boca, no es lo que tú quieras por tu boca, es actitudes que van a evidenciar de que verdaderamente tú quieras a Cristo. No, Cuando, que claro, tiene que dar testimonio. claro, oye, hermano mío, cuando usted siente esa presencia, que usted quiere reconocer a Cristo, esas lágrimas comienzan a fluir. Ese cambio de pensamiento comienzan a Es ahí. Esa metanoia. Wow. Que dice la palabra que del corazón mana la vida. Es lo que tú atesoras en tu corazón. Así Entonces es. Judas nunca le prestó atención a lo que el maestro No. enseñaba. Porque No. Judas lo que estaba interesado era en las cosas materiales, porque la Biblia lo redacta y dice claramente que era ladrón. Ladrón, ¿no? Y que de una vez quería... Él era tesorero. Lo más fuerte que tiene esto es que, sabiendo que era ladrón, Jesús le dijo, tú eres el tesorero, porque eso es lo que a ti te Y interesa. Los Jesús cuartos, le decía, tómalo. vengo entre días, y él, dame los cuartos. Él quería, Toma los cuartos. él quería comercializar a Jesús por medio de los milagros. De aquí, con este hombre no vamos a buscar pile de cuarto nosotros. Eso pudo ser su mentalidad. Eso fue. De aquí yo salgo millonario. De aquí Claro. salgo millonario yo. Claro. Y Así. cuando quiera, y quizás él dijo, bueno, este hombre como tiene poder, cuando quieran venir a matarlo, este hombre lo que va a hacer es que va Que lo va a acabar con todos ellos, exactamente. Lo Él va a tenía una mentalidad diferente a lo que Cristo en Es verdad. realidad él tenía nunca planteado. le prestó atención al No, maestro. no, entonces él se vio, cuando él se vio que ese hombre no pudo bajarse de ahí, que fue muerto, el Ahí entonces él comenzó, eso lo mató a él. la conciencia comenzó a trabajarla, pero nunca tuvo un arrepentimiento No. genuino. No, Claro. Porque homicidio. aunque tal vez tuvo, me corrijo, tuvo tal vez el arrepentimiento. Sí. Lo que pasa es que como él no había comido la comida que el maestro le había dado, no sabía qué hacer al momento de sentir el dolor, que con él arrepentirse era suficiente para ser borrado, sino que él, aunque le dolió lo que pasó, no sabía cuál era la forma que tenía que hacerlo, porque Pedro también le sucedió lo mismo, pero dice que lloró amargamente nada más, pero no cogió una soga y se ahorcó, porque Pedro sabía que el maestro le había dicho, lo va a hacer, pero ya yo he orado por ti, para que no llegue a donde quiere que llegue el enemigo. Así Te va a es. zarandear el enemigo. Así es. Pedro había recibido la palabra, pero Judas nunca recibió la palabra, porque Judas lo Estaba único que le lejos. prestaba atención era al dinero. Y se murió antes del sacrificio. Así es. Se murió antes de que Jesús efectuara el sacrificio, porque Pedro tuvo la ventaja de que... Se arrepintió y vio, claro, vio la claro. consumación. Claro, es algo tremendo, de verdad. El amor de Jesucristo es algo tremendo. Es algo que es inexplicable, porque es algo que tú tratas de como entenderlo, pero quizás no encuentras la forma. Porque alguien que te niega, alguien que como lo hizo Pedro, 3 veces, que nosotros lo hacemos a diario. Muchísimo. Nosotros lo hacemos a diario, ¿tú me entiendes? Pero quizás no tuvimos la oportunidad de que la presencia de Dios nos revelara. Y dice, ese que tú tienes al lado, ese es Jesucristo. Exactamente, no tuvimos pero como quiera lo tenemos. Sí, Él nos mandó el consolador a nosotros y por eso nos damos cuenta cuando lo negamos, Amén. cuando hacemos, porque cuando actuamos de una manera diferente a la que Cristo quiere, nosotros nos damos cuenta y De decimos, una lo vez. negamos aquí. De una vez. En esta parte lo negamos, amén. Es verdad, amén, amén, mis hermanos. Tenemos 58 minutos con 30 segundos. Ha sido un placer, de verdad, haber compartido palabra de Dios con ustedes, mis hermanos, el día de hoy. Eso es recíproco. Amén, Una amén. bendición compartir palabra de Dios junto a mis hermanos. Para mí también. Para edificar a un remanente que se mantiene fiel, un remanente que a pesar de las traiciones, de las dificultades, se mantiene firme, confiando en el Cristo de la gloria. Amén. Gloria a Dios, porque no estamos siguiendo hombres. La gente está para equivocada, no estamos siguiendo a hombres. Estamos siguiendo a un Cristo de la gloria. Gloria a Dios, que nos encamina a la gloria del Padre. Amén. Amén, amén. Iba a soltar algo aquí, pero es muy fuerte. Lo voy a Suelta. dejar para después. No, es muy Suelta, fuerte. suelta, suelta, No, suelta. es muy fuerte, es muy fuerte. Suelta, Eso es muy suelta. fuerte. Mira, lo que pasa es que, como Sandy Meti aquí dice que no estamos siguiendo hombres, ¿verdad? Yo iba a decir esto. ¿Lo puedo decir? Claro. El caso es
que Dios no nos entregó a nosotros un cristianismo, nos entregó a Cristo. Así es. Y cuando nosotros decidimos seguir hombre, entonces lo que estamos siguiendo es un cristianismo, porque cualquiera puede decir, soy cristiano. Ahora, decir ser cristiano a ser cristiano real son dos cosas diferentes. Entonces, el cristianismo nos lleva a muchísimas cosas que nos alejan de Cristo muchísimas veces. Así Porque es. nos ponen carga, como decía el Señor, no se lleven de aquello porque le ponen carga que ellos mismos ni Que siquiera pueden no llevar. pueden llevar. Y todavía, de aquel tiempo, de esos fariseos, todavía existen. Claro que sí. Entonces, manifestando. lo que tenemos que hacer y lo que nosotros tratamos de hacer es de hacerle entender a la gente que esas cargas, Cristo dijo, yo me le he tirado encima por ustedes. Aunque el enemigo venga aquí y te quiera decir, mira, tú ya no tienes oportunidad con Cristo, no te lleves de eso. Que Cristo vino a este mundo fue a buscar pecadores, no vino a buscar la gente que eran sana ni santa, Él vino a buscar pescadores. Y si tú eres pecador, entonces es tu oportunidad de tú decir, Señor, soy pecador, heme aquí, tú viniste por mí. Mi alma yo te la entrego a ti. Así Y es es. lo que nosotros buscamos aquí, mi hermano Román y mi hermano Sandy y un servidor, de llevar esa concientización a la gente de que Cristo vino, no fue a buscar lo bueno, Él vino a buscar a cualquier persona. Él dice, yo di la vida, mi vida por la vida del mundo completo. Esto no es para un grupito, esto es para todos, Amén. hermanos. Y, Gloria a Jesús. y por medio de este evangelio le estamos diciendo que la prostituta tiene oportunidad, Claro. el drogadita tiene oportunidad, Amén. el ladrón tiene oportunidad, el Amén. atracador tiene oportunidad. Amén. Cualquier tipo de persona en X, ¿cómo se dice? Área. Pecado, o exacto, en crímenes, X, aquí no hay, que le no llamamos hay- crímenes en las leyes nosotros No. terrenales. Cualquier Cristo- criminal. no hace distinción de personas. Amén. No hay distinción de personas. Aquí cualquier persona tiene la oportunidad Claro. a esta gracia. Amén. Claro, claro. Amén. Es Claro. cuestión de arrepentimiento, nada más. Así es. Claro que sí, es importante de que la palabra que tú hayas recibido el día de hoy Aleluya, gracias. Jesús. pueda provocarte un cambio, pueda acercarte más a Cristo, pueda provocar de que aquellas cosas que tú sabes que te apartan, que te alejan, te puedan acercar más a Él. Amén. Espíritu Gloria a Sí, Jesús. que de que tú puedas reconocer en tu corazón de que solamente en uno hay salvación, Así solamente es, en santo uno eres, Jesús. pueden ser perdonados tus pecados. Precioso Nosotros Jesús. oramos por ti, clamamos por ti para Gracias, que Dios te dé Señor. la fuerza, para que Bendito. Dios te renueve, para que Dios te devuelva la alegría. Bendito Pero eres Jesús. es mejor Santo llorar, eres, es mejor Señor. derramar lágrimas Gloria a tu y saber nombre, de que Jesús. estamos cumpliendo con el propósito de Dios, Gracias, que Señor. reír y saber algunas veces que nos estamos alejando de su propósito. Gracias, Jesús. José estaba pasando unos procesos muy fuertes dentro de una Gracias, cárcel, Señor. dentro de persecución, Espíritu quizá Santo, gloria a tu nombre, fue Jesús. vendido por sus hermanos, pero al final vimos cuál fue su recompensa. Y es lo Gloria que a queremos Dios. invitarte a que tú te acerques más a Cristo, a que tú Gloria a tu busques nombre, más de su Jesús. presencia, a que tú intentes hoy reconciliarte si te En apartaste. el nombre de Jesús. Entonces te queremos hacer la invitación porque el mayor regalo que puede recibir un ser humano En el es nombre volver de a Jesús. reconquistar su relación con aquel que la restableció con su sacrificio en la cruz. Aleluya, gloria al Así es. Señor. Wow, Le gracias, bendecimos de Señor. una manera Poderoso especial. Jesús. Mis hermanos, hasta el próximo sábado. Amén, Así gloria al es. Señor. Muchas Dios te bendiciones. bendiga, Dios te guarde Bendiciones. y que tenga un final de año próspero y bendecido en el nombre de Y Jesús. sobre todo, Amén. un inicio de un 2019 con Cristo en el corazón. Aleluya. Ya Lo nos más vemos el importante. otro año, El año Hasta que el- viene ya. Hasta el próximo año. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús.